Hola a todos y bienvenidos a un vídeo en el que voy a tratar el problema de estudiar la continuidad de una función y caso de que tuviera en algún punto una discontinuidad evitable, pues ver cómo se podría corregir esa función para que se volviera continua para todos los números reales o para un dominio más amplio del dominio original de la función. Bien, pues para eso lo primero que habría que ver es recordar el concepto de continuidad. Analizado con detalle, el que una función sea continua en un punto implica que se cumplan tres condiciones que son las siguientes. Vamos a ver. Una función f de x es continua en un punto a, en x igual a si se cumple, primero, que exista el valor de la función en A, es decir, que el punto A pertenezca al dominio. En segundo lugar, que exista el límite de la función cuando x tiende al punto A. Que existe el límite implica que sea un número real. Un límite solo existe cuando da como resultado un número. Si los límites laterales no coinciden o da más infinito o menos infinito dependiendo de límites laterales o incluso situaciones más extrañas que se pueden dar, pues la función ya tampoco sería continua. Y en tercer lugar, lo que tiene que ocurrir es que el límite de la función cuando x tiende al punto A, que es el puntos que presuponemos conflictivos, pues eso será igual a el valor de la función en ese punto. Si ya finalmente se cumple esto, tenemos asegurado que la función es continua en ese punto. Bien, así que para estudiar la continuidad de esta función, pues lo primero que habría que analizar es cuál es su dominio. Y en restricciones que tenemos al dominio de esta función, como es una función racional con x en el denominador, corremos el riesgo de que el denominador valga 0, por tanto debemos analizar dónde el denominador de la fracción es igual a 0. Así que si planteamos donde x al cuadrado menos 1 es igual a 0 y resolvemos esta ecuación, surgirá que en los puntos x igual a 1 y x igual a menos 1, pues tenemos que el denominador vale 0 y por tanto hay que excluirlos del dominio de la función. El dominio se quedará en todos los reales, exceptuando el conjunto formado por el menos 1 y el 1. Así que de entrada esta función pues ya tenemos asegurada que es discontinua en el punto 1 y en el punto menos 1 porque no existe f de 1 y no existe f de menos 1. Bien, pues ahora en cuanto al hecho de averiguar qué valores habría que asignar a estos puntos donde ya sabemos que es discontinua para que se volviera continua, si la redefinimos la función o la modificamos, pues para eso tendríamos que analizar si existe el límite de la función cuando x tiende a A. Si este límite existe y da un número, pues lo que habría que hacer es asignar a la función en ese punto, en 1 por ejemplo, lo que nos da el límite cuando x tiende a 1. Pero el límite tiene que existir y tiene que ser un número. Si da infinito, menos infinito o los límites laterales no coinciden, entonces no habrá manera o sea, digamos que la función no tendrá arreglo para conseguir que sea continua en ese punto, en el punto 1, ¿vale? Y en el menos 1 lo mismo. Serían discontinuidades pues de primera especie. Bien, pues vamos a analizar el límite. Bien, el límite de la función, el límite de f de x cuando x tiende a 1, empiezo con el 1, como es el límite de una función en un punto, lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula de la función la x por ese punto y ver de entrada si el cálculo se puede realizar sin problemas. Entonces, si yo hago la sustitución, quedará 1 al cubo
más 3 por 1 al cuadrado menos 1 menos 3 dividido entre 1 al cuadrado menos 1. Y si hacemos este cálculo, eso nos da 1 y 3, 4, menos 1 menos 3 menos 4, en definitiva da 4 menos 4, 0, dividido entre 1 menos 1, 0, lo cual nos está indicando que tenemos una indeterminación del tipo 0 partido entre 0. Bien, pues esto nos va a venir bien para repasar este tipo de indeterminaciones. Forma de resolver la indeterminación, factorizar. O sea, tenemos asegurado que los dos polinomios tienen una raíz en x igual a 1, porque su valor es 0, con lo cual un factor de cada polinomio va a ser x menos 1. Y bueno, pues para factorizarlos cuando tenemos esta información es muy adecuado el método de Ruffini, de hacer la división de Ruffini. Así que yo me voy a escribir para el numerador los coeficientes del numerador, que son 1, 3, menos 1 y menos 3. Y como en 1 el polinomio vale 0, pues yo tengo asegurado que si en la división de Ruffini pongo un 1, el poner un 1 implica que estamos dividiendo entre x menos 1. Ojo con esto, ¿eh? Pero si ponemos un 1, debe darnos resto 0. Vamos a comprobarlo. 1 por 1, 1. 1 y 3, 4. 1 por 4, 4. 4 menos 1, 3. Y finalmente 1 por 3, 3. Y 3 menos 3, 0. Con lo cual, lo dicho, ha dado una división exacta, el polinomio en 1 vale 0, y además la factorización que va a admitir este polinomio es que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto que vale 0, o sea, nada más, dividendo igual a divisor por cociente. El cociente que nos queda aquí es x al cuadrado más 4x más 3, lo cual quiere decir que este polinomio pues es x menos 1 por x cuadrado más 4x más 3. De manera que este límite, lo vuelvo a escribir, el límite de la función f de x cuando x tiende a 1, se quedará en el límite de el x al cuadrado más 4x más 3 por x menos 1, que es una primera factorización del polinomio del numerador. Este polinomio se va a poder factorizar más seguramente, pero para el estudio del límite debería ser suficiente con esto. Y en cuanto al polinomio del denominador, que es x al cuadrado menos 1, es una diferencia de cuadrados, lo podemos escribir como x más 1 por x menos 1. Y como vemos, todo esto cuando x tiende a 1. Y como vemos aquí, pues tenemos una factorización en la que hay un factor x menos 1 que se repite multiplicando a numerador y denominador, con lo cual lo podemos tachar y el cálculo de este límite quedará igual a... A ver, la verdad es que ya directamente se puede, habiendo tachado este factor, se puede sustituir de nuevo la x por 1 y vamos a ver lo que nos queda. Nos quedará 1 al cuadrado más 4 por 1 más 3 dividido entre 1 menos 1, que será igual a 4 y 1, 5, y 3, 8, dividido, cuidado aquí, 1 menos 1, no, 1 más 1, que he tachado el x menos 1, queda un x más 1, dividido entre 2. 1 más 1, 2, y eso nos deja el cálculo igual a 4. Bien, pues esto quiere decir que como el límite de la función cuando x tiende a 1 es 4, si yo la función en 1 la definiera igual a 4, tendría que el límite coincidiría con el valor de la función. Por tanto, lo que debemos hacer es hacer que f de 1 sea igual a 4, en razón del resultado que nos ha salido ahí. Vale, pues con esto tenemos el caso del x igual a 1. Luego tenemos que en x igual a menos 1 teníamos el mismo problema. Surge una división entre 0, con lo cual la función no está definida. Pero vamos a ver qué pasa con el límite cuando x tiende a menos 1.
Venga, lo escribo aquí. El límite de la función f de x cuando x tiende a menos 1, pues se calcula de entrada sustituyendo en esta fórmula la x por menos 1. Bien, y eso nos dará menos 1 elevado a 3 más 3 por menos 1 elevado a 2 menos 1, cuidado con los signos menos, que es lo que más confunde en matemáticas. Menos 1 menos 3 dividido entre menos 1 al cuadrado menos 1. Es muy común que un cálculo falle porque se nos ha olvidado pues poner algún signo menos en alguno de los pasos y todo lo demás esté bien. Vale, pues bueno, esto se quedará en menos 1 más 3, menos por menos más 1, menos 3 dividido entre 1 menos 1, que si sigo aquí se queda en 0, 3 y 1, 4, menos 4, 0, 0 dividido entre 0, con lo cual nuevamente tenemos una indeterminación 0 dividido entre 0. Y para resolverla, mismo procedimiento que antes. Vamos a factorizar por Ruffini. Tenemos asegurado que este polinomio en menos 1 va a darnos 0, por tanto yo voy a plantearme la misma división de Ruffini que he escrito antes. Tengo los coeficientes 1, 3, menos 1, menos 3. El primer coeficiente sabemos que se escribe abajo y si el menos 1 es donde vale 0, yo en la división de Ruffini tengo que poner un menos 1. Eso tenemos que tener claro que es que estoy dividiendo entre x más 1, pero los cálculos se hacen con menos 1 y será menos 1 por 1 menos 1, menos 1 menos 3, 2, menos 1 por 2 menos 2, menos 2 menos 1 menos 3 y menos 1 por menos 3, 3 y 3 menos 3, 0, como tenía que ocurrir, puesto que el polinomio en menos 1 vale 0. Bien, factorización, pues este polinomio, también será igual a x más 1 y cociente que será x al cuadrado más 2 por x menos 3. Así que tendremos que, de nuevo, el cálculo del límite, ahora voy a repetir este razonamiento aquí, pero con el límite en menos 1, pues tendremos que el límite de la función cuando x tiende a menos 1 será igual a el límite, cuando x tiende a menos 1 de, pues, este cociente que nos ha dado, x al cuadrado más 2x menos 3 por el x más 1, que es una factorización del numerador. No es exactamente la misma que aquí, daos cuenta que no es exactamente igual, pero ahora nos interesa esta factorización para resolver esta indeterminación 0 dividido entre 0, que nos ha salido en menos 1, que no tiene por qué resolverse exactamente igual que la que nos ha salido en x tendiendo a 1. Bien, pues será igual a esto. Sí que es verdad que el x al cuadrado más 1 se queda de nuevo como x más 1 por x menos 1, y como debe ocurrir siempre en estos casos de indeterminaciones 0 dividido entre 0 de cocientes de polinomios, tiene que haber un factor repetido. En este caso es el x más 1, por tanto el x más 1 lo puedo tachar, y si yo recalculo la fórmula en menos 1 con la fracción simplificada, me quedará menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3 dividido entre menos 1 menos 1, que si lo continúo el cálculo dará, pues vamos a ver, 1 menos 3 menos 2, menos 2 menos 2, se quedará en menos 4. Venga, menos 4 dividido entre menos 2, que finalmente nos dará 2. Así que, puesto que el límite de la función cuando x tiende a menos 1 es 2, si yo asignara el valor de la función
f de menos 1 igual a 2, de esta manera el valor de la función en menos 1 coincidiría con el límite de la función cuando x tiende a menos 1 y la función sería continua también en menos 1. Tendríamos este requisito cumplido. Entonces, resumiendo, la función debería ser de la siguiente manera. La reescribo completamente para que sea continua en menos 1 y en 1 y por extensión en todos los números reales, porque esta función donde no surgen divisiones entre 0 no da problemas de continuidad. Los polinomios son funciones continuas y la división de funciones continuas, si no hay división entre 0 en los valores de la segunda función, pues es a su vez una función continua. Venga, pues dicho esto, la función f de x habría que definirla a trozos de la siguiente manera. Debería ser igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos x menos 3 dividido entre x al cuadrado menos 1, esto si la x es distinta de 1 y distinta de menos 1. En estos dos valores, fuera de estos dos valores, quiero decir, la fórmula de la función tiene que ser esta. Luego, f de x será igual a 4 si la x vale 1. Será igual a 4 si x es igual a 1. Y finalmente, f de x será igual a 2 si la x vale menos 1. Y de esta forma tenemos asegurado que la función será continua en todos los, en menos 1 y en 1, que es donde daba problemas, y luego ya en el resto de números distintos de menos 1 y 1, por tanto, para todos los números reales. Hasta el siguiente vídeo.